Hola, ¿cómo está usted, doctora Ochoa? Vamos a ver para que se conecte mejor. Aquí la tenemos. Buenas Aquí tardes. estoy. ¿Cómo está usted? Hola, Bienvenida. Marcella. Qué rico estar con ustedes. Qué rico de verdad poder compartir en estos momentos donde todos tenemos las emociones a flor de piel. Ay, sí, vamos a darle la bienvenida formalmente a todas las damas que nos acompañan en esta transmisión en vivo, para que nos conozcan, para que sepan que estamos haciendo esta labor con mucho cariño. Mi nombre es Marcella Jimeno, soy la doctora Jimeno, y con mucho cariño he venido desarrollando una serie de entrevistas para que nosotras las mujeres aprendamos a cuidarnos más nuestra salud, aprendamos a tener un estado de bienestar óptimo en cada una de nuestras áreas. Y como nosotras las mujeres se dice que somos tan emocionales, ¿cómo no hablar de las emociones que están aún más a flor de piel en estos días, donde hemos estado a salvo en casita? Sin embargo, por un mal manejo de estas emociones, podemos estarle ocasionando un daño a nuestra salud. Por eso hemos querido invitar a una especialista en el manejo de las emociones que nos va a dar herramientas para que nosotras nos volvamos unas campeonas en el manejo de las emociones y no acarreemos con las consecuencias negativas que éstas puedan tener, no solamente en el ámbito de nuestra vida, sino en nuestra salud. Y nuestra invitada estrella es la pastora y la doctora Adriana Ochoa, una persona muy especial para mí y para muchas mujeres aquí en el área de la Florida, ya que ella es terapeuta, dirige un grupo preciosísimo de la iglesia a la cual yo visito, que son los grupos Live. Entonces, ella es la persona idónea para que nos hable de este tema. Bienvenida, Adriana. Gracias, Marcella. Hola, mis queridas amigas. Hola, hola. Qué rico estar con ustedes esta tarde, dedicándonos un tiempito aquí entre mujeres, porque esta semana es una semana especial, ¿no? El próximo domingo celebramos el Día de las Madres. Todas las madres somos mujeres, nuestras emociones siempre son fluctuantes porque una de las características que tenemos los hombres y las mujeres es esa. Nosotros somos más emocionales, el Señor nos dotó con un sexto sentido que nunca nos falla, tenemos una capacidad muy importante de ponernos en contacto con ellas. Afortunadamente desde niñas se nos permitió, cosa que muchas veces en nuestros países hispanos no se les permitió a ellos ponerse en contacto con las emociones, porque a ellos se les decía no lloren, no digan, no expresen. En cambio a nosotras se nos permitió. Entonces nosotras hemos desarrollado desde hace mucho tiempo ese poder. Entonces, qué rico poder estar acá. Hoy vamos a hablar de las emociones, vamos a hablar de cómo poder manejar esas emociones, vamos a conocer cuáles son esas emociones y lo único que al final del día vamos a poder decir es que las emociones no son ni buenas ni malas. Los sentimientos, la emoción es la reacción de un sentimiento y no es ni bueno ni malo. Lo bueno o lo malo es la manera como nosotros lo manejamos, ¿no? Entonces, para poder, si tú me permites, si la audiencia me permite, entramos en tema. Vamos Así es, entonces. porque por Sí. eso es que se dice que las mujeres somos más emocionales, pero no, es que desde pequeñas nos enseñaron a que nosotras expresamos las emociones de manera diferente y los hombres tienden a reprimirlas, pero las emociones son válidas tanto para las mujeres como para los hombres. Por eso es que Exactamente. programas como este son muy importantes porque las emociones hay que identificarlas, hay que aceptarlas, hay que expresarlas y no se nos enseñó. Entonces, para eso tenemos a Adriana Ochoa, que nos va a enseñar de qué manera podemos gestionarlas, como es el término que se utiliza en el ámbito profesional. ¿Qué es una emoción? Porque usted dijo que es una respuesta natural, que es algo propio y que no son ni buenas ni malas. Entonces, ¿qué son las emociones realmente? Bueno, las emociones es un mecanismo psico-neurobiológico. ¿Qué tiene que ver esto? Es nuestra mente, psico es mente, neuro es todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso y biológico es todo lo que tiene que ver con todas nuestras células, que tiene el ser humano en particular para comprender, adaptarse y relacionarse con su entorno.
Entonces miren que no es nada del otro mundo, es algo muy normal. Lo anormal es como nosotros las queremos a veces castrar, las queremos esconder y eso nos puede hacer mucho daño. Al final, entonces, son una percepción, o sea, la manera como nosotros percibimos a través de los sentidos y el estímulo emotivo que genera un impulso nervioso en la corteza cerebral. Tiene que ver con nuestra mente a nivel de una glándula llamada el hipotálamo. Esto es, pero para resumirlo en palabras coloquiales de amigas, simplemente es la manera como nosotros percibimos el sentimiento. Es como nosotros manejamos el sentimiento. Los sentimientos no están para rechazarlos, ni están para negarlos, están para abrazarlos. Tengo que decirles algo muy importante con relación ya para cerrarlo y en lenguaje coloquial decírselos. El cerebro reacciona igual ante lo que está viviendo o como lo que se está imaginando o está recordando. No sé si muchas veces ustedes están con su pareja y su pareja hace muchos años le fue infiel y si usted trae ese recuerdo a su memoria, lo siente y lo demuestra como si lo estuviera haciendo en este momento. Entonces tenemos que... Es por eso que la mente es tan poderosa, porque permite Ajá. revivir situaciones tanto negativas como positivas. La diferencia radica en que la positiva nos va a ocasionar ese estado de bienestar que al nosotros sentirlos en nuestro cuerpo se segregan un sinnúmero de sustancias que nos hacen sentir bien. Al contrario, si esta experiencia fue negativa, como la que usted mencionó, te van Ajá. también a segregar un sinnúmero de sustancias y de hormonas que a la larga, si usted la percibe de manera prolongada, tiene efectos muy nocivos para su salud. Por eso, y porque yo repito esta parte, nuestro cerebro reacciona exactamente igual. O sea, la descarga a la bioquímica, a nuestros neurotransmisores, es la misma que si lo estamos viviendo, que si lo estamos recordando o que si no lo estamos imaginando para el futuro. Imagínense en los tres estados del tiempo, viviendo, recordando que ya pasó y lo que puede llegar a pasar. Entonces, muchas veces empezamos a pelear con situaciones que no son reales. Tenemos que tomar la acción y la conciencia de analizar esto que yo me estoy imaginando. ¿Estará sucediendo? Muchas veces a mí me llega mucho a la consulta de las mamás, no, mi hijo está consumiendo drogas. A ver, dígame, ¿por qué usted cree como mamá que está consumiendo drogas? No sé, a mí se me pone. No, a mí, o sea, yo soy como a cualquiera de las agencias de investigación y de inteligencia. Tráigame evidencias y entonces yo le puedo confirmar si su hijo está consumiendo o no. Porque si no, muchas veces empezamos inclusive a maltratarlos y a ponerles nombres que no son. El hecho de que su hijo ayer haya tenido una experiencia, por ejemplo, con la droga, no lo lleva a ser un drogadicto. Un drogadicto es cuando lo vuelve un estilo de vida. Entonces tenemos que estar conscientes de esto que se dijo. Lo más importante en estas emociones es poder llegar a unos estados de paz mental y serenidad emocional y todo consiste en el desarrollo de la atención, la meditación, la potencia a la atención, la observación y el arte de escuchar. Nosotros tenemos que aprender a escuchar. Nos mete el no saber escuchar, ¿ok? Entonces, esto es bien importante. De modo que para dejarlo ya resumido, simplemente es un mecanismo psico-neurobiológico de nuestra mente. Que reaccionamos cuando nosotros tenemos una situación en particular y que esta reacción nos protege. Háblenos, doctora, de los diferentes tipos de emociones que existen, porque sabemos que hay emociones que son más buenas porque nos benefician y otras que no, que a esa es que le vamos a prestar más atención. Y mira que yo hoy vengo con una propuesta para cada una de las personas que nos están escuchando y es aprendamos a identificar qué sentimiento hay detrás de la emoción. O sea, porque muchas veces son inclusive sentimientos que nosotros estamos relacionando, ¿no? Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, el sentimiento del miedo. El miedo es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento, habitualmente desagradable, provocado por la percepción, a veces la imaginación presente o futura
de un peligro. Ese peligro puede ser real o imaginario. El miedo, para que sepamos, está asociado con el temor, con el horror, con el pánico, con el pavor, con el desasosiego, con el susto, con la ansiedad, con la aprensión y con la inquietud. Entonces tenemos que saber, cuando yo tengo miedo, identificar qué me lo está generando y mirar qué es lo que yo estoy tratando de evitar a través de ese sentimiento. O sea, que en el momento que sintamos esa emoción de miedo, por ejemplo, hoy en día hemos tenido muchos episodios de miedo, Es miedo si normal. salimos en la calle a adquirir el virus por el contacto, miedo a que fallezca uno de nuestros familiares. Y es una emoción que es válida, porque es una causa que hace que yo me proteja, que le diga a mis familiares que se cuiden, que me hace mantenerme dentro de la casa. O sea, cuando presentamos este tipo de miedo por una causa justificada está bien. Están totalmente bien. Lo importante es cómo usted le entrega el control de sus emociones a ese miedo. Miedo podemos sentir todos, el 95. ¿Cómo lo logro en el caso del miedo? ¿Cómo hago que el miedo no se convierta en mantenerme en ese estado de alerta constante al cual están sometidas muchas mujeres hoy en día? Yo lo trabajo mucho desde el punto de vista de tomar conciencia de mi miedo. Yo cuando estoy ansiosa, cuando estoy temerosa, cuando estoy angustiada, cuando estoy todas las derivaciones que les di ahorita, y cuando estoy en pánico, cuando estoy en terror, yo simplemente me pregunto, a ver, me detengo a escucharme. Permito que mi cuerpo exprese ese miedo a través, siempre las emociones las vamos a transmitir a través de estados físicos. Mi corazón está bombeando más sangre, o sea, mi ritmo cardíaco está subiendo, estoy sudando, me siento con ganas de llorar. Entonces me detengo a abrazar el sentimiento. ¿Cómo abrazo el sentimiento? Simplemente lo identifico y dejo que esté ahí y empiezo a pensar qué es lo que me lo está disparando, qué es lo que me está pasando. Cuando yo logro concretar que mi miedo es a que hoy estamos empezando el mes y no tengo con qué pagar el arriendo, tengo que entrar a controlarlo. ¿Cómo? ¿Tengo algo que puedo hacer? Si tengo algo que puedo hacer, soy proactiva. O sea, trato de evolucionar, trato de trabajar, trato de cobrar, trato de pedir prestado, trato de solucionar el problema. Si no puedo porque todas mis amistades están igual, entonces simplemente tengo que confiar. Confiar y hablar, eso sí, ponerle la cara a la persona, al dueño de mi casa y decirle, mira, qué pena, este mes no tengo, ¿cómo podemos negociar? Siempre enfrentemos el miedo. Pero mientras no lo enfrentemos, vamos a tener el mismo problema, porque el problema no se va a desaparecer porque yo me lo niegue, y el que me está alquilando el apartamento va a estar muy enojado conmigo. De pronto, si nosotros hablamos, si nos comunicamos, generamos empatía en el otro y podemos llegar a un acuerdo. Así trabajo yo el miedo. Yo lo digo mucho cuando estamos en los grupos con mis valientes chicas y chicos de live, que es llevarlo también al punto extremo, Maricel. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando yo tengo miedo, me voy al punto extremo. Tengo miedo a perder mi trabajo. Ok, eso me tiene irascible, eso me tiene con terror, eso me tiene con ganas de vomitar, eso me tiene enferma. ¿Saben qué? Sin Me voy embargo, al no lo punto. perder un trabajo, es pensando en que lo puede perder. Exacto. Y me voy al punto extremo, pierdo mi trabajo. ¿Qué tengo que hacer realmente si pierdo mi trabajo? Realmente buscar uno nuevo. Tener la fe de que el Señor, de que mi Dios me tiene un trabajo mejor y ser proactiva en hablar con las amistades, en pasar hojas de vida, en buscar alternativas para poder nosotros desarrollarnos. Y nos tocaría rediseñarnos. A veces el trabajo que yo consiga temporalmente de pronto no es en el área en que yo me desenvuelvo mejor, pero es algo en lo que puedo sobrevivir mientras tanto. Váyase al punto extremo. A mí me encantan los puntos extremos. O sea, Para hacerte íntima, Mari. dentro del miedo a perder el trabajo, lo llegué a perder, pero encontré una oportunidad. Y eso me da Claro. esperanza y hace que yo tenga un sentimiento de bienestar dentro de la situación negativa que estoy atravesando. Claro que sí.
Yo me acuerdo, para darles un ejemplo y ser íntima, porque a mí me gusta ser íntima con las personas y partiendo de mis experiencias, que ellas tengan sus propias deducciones. Alguna vez yo me acuerdo que yo vivía en un piso 24 en mi apartamento. Mi hijo tenía como 23 añitos y había ido a una fiesta. Yo sabía que su amiguito estaba cumpliendo años, que iban a hacer iban a ir a un bar. En los bares la realidad es que a veces toman algo. Y como yo le había dado permiso hasta las 2:30 de la mañana, esa era la hora en que él tenía que llegar. En mi casa es a la hora, y cuando yo hablo, yo hablo. Y entonces eran las 3 de la mañana y el muchachito no me aparecía. Mira, Marcela, yo estaba que me moría. Yo decía, se accidentó, y yo lo llamaba, pero lo llamaba como compulsivamente porque me dejé llevar por el miedo. Yo no permití tener el miedo, yo permití que el miedo me tuviera a mí. Yo decía, se mató, ¿yo qué voy a hacer sin él? ¿Cómo voy a elaborar este duelo? No, yo lo maté, lo enterré. Además, yo llamaba y yo decía, el celular no lo pueden contestar porque está tirado en la carretera. El carro yo me lo imaginé vuelto nada. Mejor dicho, casi me enloquezco. ¿Saben qué? ¿Saben? De la única manera que pude controlar ese miedo fue ponerme en el punto extremo. En la eventualidad de que mi hijo sí se haya matado, ¿qué puedo hacer? Dígame, Nada. mamita, ¿qué puedo hacer? ¿Enterrarlo? ¿Hacer todas las gestiones para enterrarlo? ¿Sentarme a llorarlo y abrazar mi dolor y mi pérdida? Y seguir viviendo, porque tenía otras 2 hijas más para vivir. Entonces, mire que siempre que llevamos ese... Y después de eso, ¿saben qué? Mis queridas amigas y personas que nos están escuchando, No me pasó acosté a nada. dormir tranquila. Y como a la hora llegó él, mira, tengo el celular sin pila, y no llegó borracho, no se estrelló. Ese día me decía, nunca me habías hecho tanta fiesta por llegar más tarde de lo que tú me diste el permiso, porque yo estaba feliz. Ese es el punto extremo. Es que Siempre. nosotras somos muy creativas. En la Ujú. mente nos hacemos un mundo y mientras estamos imaginándonos lo peor, aterradas internamente, nuestros órganos están sufriendo y a la larga va a reaccionar a través de una enfermedad. Vamos a continuar con otra emoción, doctora. No solamente es el miedo, también Sí, es la la tristeza. ira. Ah, la ira. ¿Y Vamos con la ira saben qué primero. hay detrás de la ira? La ira ¿Qué? realmente es un conflicto donde yo siento que me están obligando a hacer algo. La ira es un sentimiento que acrecenta mucho si yo no la valido, no la expreso. La ira generalmente la desencadena cuando hemos sido criticados, decepcionados, frustrados, cuando tenemos rencor en nuestro corazón, cuando hay odio, cuando hay falta de perdón, cuando hay rabia, cuando hay cólera, cuando hay indignación, resentimiento. Esta ira generalmente nosotros la vivimos. Ustedes no se van a imaginar la sorpresa que les voy a dar cuando tenemos miedo, porque es más fácil, claro, es más fácil demostrar el miedo que demostrar la ira. Entonces, porque muchas veces nos podemos confrontar y tenemos mucho miedo a esa confrontación, porque ¿qué hay detrás de una confrontación? Puede haber que nos rechacen y todos los seres humanos tenemos mucho miedo al rechazo. Entonces, nosotros tenemos que identificar esa ira, porque estoy rabiosa, qué está pasando. Y generalmente con la ira nos sucede mucho a los seres humanos que empezamos a atar recuerdos del pasado, de momentos que ya pasaron, de situaciones que ya no están vigentes. Igual nosotros nos sentimos airados por estas situaciones, entonces esa ira acrecienta, pero generalmente cuando nos sentimos con ira es porque nos sentimos vulnerados en nuestro derecho. ¿Y cómo podemos nosotras, por ejemplo, liberarnos de esta emoción que no nos deja ser felices, que no nos deja vivir en paz? Trabajando el perdón. Para eso es muy importante. Y hay 3 dimensiones del trabajo del perdón. Muchas veces nosotros, inclusive como mujeres de fe, como hombres de fe, manejamos mucho como un pequeño resentimiento con Dios. ¿Por qué Dios permitió que a mí me sucediera esto si yo soy bueno? Estuve Esas son en Dios preguntas cargando con todo. que se hacen a lo normal. Entonces, son 3 dimensiones del perdón. Un perdón con Dios, porque
supuestamente permitió, que no es así, pero bueno, eso es lo que mi mente quiere pensar. Un perdón con mi agresor, con mi papá, con mi abusador, con el esposo que me abandonó, con la mamá que no cumplió mis expectativas que yo tenía. Entonces, un perdón con ella y un perdón conmigo misma, porque usualmente nosotros tenemos que identificar qué tenemos que hacer nosotros para poder sanar y tomar la decisión, porque es una elección perdonar. Y sabiendo que yo estoy liberándome yo, no liberando al otro. Por eso es tan importante. Para trabajar Necesariamente la ira es tiene eso. que ser perdón, necesariamente ese perdón a la otra persona tiene que ser expresado verbalmente para que me funcione. No, porque muchas veces esa persona lo puede malinterpretar, esa persona puede abusarte. Con una sola carta donde tú hagas un inventario personal y moral diciéndole, mira, quiero pedirte perdón por esto, y tú la quemes, con eso ya tu cerebro registró. Acuérdate que somos fotográficos, registró que tú ya perdonaste y pediste perdón y te deshiciste de ese sentimiento. Porque te dice que el perdón es un regalo para ti, no para la persona que te hizo el daño. No, muchas veces la persona que supuestamente nos hizo el daño no reconoce. Usualmente cuando, y lo hemos visto en 25 años de trabajo que tengo, de experiencia profesional, cuando la persona llama al abusador, generalmente le dice, ¿usted? ¿Yo? ¿Cómo así? Usted está inventándose eso y genera dudas. Por eso muchas veces nosotros tenemos tanto conflicto en enfrentar a nuestros abusadores físicos, psicológicos, emocionales, verbales. ¿Por qué? Porque ellos a veces no nos validan el sentimiento. El hecho de que él no se entere no indica que yo puedo liberarme, porque yo misma puedo hacerle una carta. Yo elijo y decido liberarte a partir de hoy, con fecha y todo, para que su cerebro, que es fotográfico, lo registre. Hoy, 4 de mayo del 2020, te libero y te exonero del mal que me hiciste por esto, por esto y por esto. Y quemas tu cartita y quedaste libre, porque tú ya hiciste una reconciliación contigo misma. Excelente. Ahora vamos a pasar con la tristeza. Hay Ay, la muchas personas tristeza. tristes, hay muchos motivos por los cuales nosotras nos sentimos tristes. Sin embargo, como las demás emociones, muchas veces reprimimos esta tristeza, nos tragamos esa sensación. Y también esta es una emoción que para que no nos ocasione daño, porque una tristeza no superada se puede convertir en depresión y se ha estudiado muchísimo la depresión. La depresión es una enfermedad que puede ocasionarte riesgos de tu padecer enfermedades a nivel del corazón, te predispone a padecer de infartos en el corazón, te predispone a que si tú has tenido un evento cardíaco, tu evolución sea más lenta. O sea, que no es solamente la tristeza por estar triste, sino porque te puede desarrollar una depresión y esa depresión está relacionada a otros eventos de salud importantes. ¿Cómo la identificamos? ¿Cómo la expresamos? ¿Cómo aceptamos esta emoción? Mira, para mí la tristeza, para mí, en mi concepto, y es súper elemental, no tiene nada que ver con una gran teoría psicológica. Para mí la tristeza es un exceso de pasado y un exceso de futuro. Entonces, cuando yo estoy en la tristeza, lo que yo más hago a título personal es dedicarme a pensar de que estoy huyendo en el aquí y en el ahora, qué es lo que me está pasando en el hoy, porque o vivo recordando lo infeliz y lo triste que fue, o vivo proyectada al futuro en lo infeliz o triste que voy a poder ser. Yo me concentro mucho en el único regalo que todos los días nos da Dios y la vida, que es el aquí y el ahora. La tristeza generalmente va muy ligada con pérdidas. ¿Y qué son las pérdidas? Las pérdidas solo nos recuerdan que no tenemos el control de nada, a veces ni siquiera de nosotros mismos. Entonces, si yo no tengo el control, porque si es una pérdida, por ejemplo, de un ser querido, tengo que aceptar que ese era el ciclo que ese ser querido iba a vivir, que ese fueron los años que me lo prestaron para yo disfrutarlo. Entonces tengo que dejarlo ir. Si es el trabajo, tengo que tener la fe y la esperanza de que estoy lista para que me promocionen al siguiente nivel. Generalmente la tristeza, para mí, de todos los sentimientos, el que más amo es el de la tristeza. ¿Por qué? Porque es el de la esperanza, va unida a la esperanza, porque si realmente yo identifico esa tristeza, abrazo esa tristeza, acepto esa tristeza, suelto el control y espero
que pase lo que tiene que pasar y lo que tiene que pasar generalmente es mucho mejor. Yo me acuerdo cuando yo perdí mi trabajo acá, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo había renunciado a ejercer mi profesión y montamos con el padre de mis hijos una panadería acá en Weston. Fuimos, montamos una panadería que luego se convirtió en supermercado. Y yo estaba feliz cuando empezamos. Yo me di cuenta de que él no había cumplido los pactos que habíamos hecho con relación a poder seguir con nuestro matrimonio y me tocó separarme de él. Yo me puse muy triste. Yo decía, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Yo ya no, el negocio era de los dos, entonces yo le dije, sigue tú con el negocio, porque al fin y al cabo, pues, él era el inversionista principal. Y yo me quedé sin trabajo para empezar de cero con mis hijos, me tocó muy difícil, pero yo decía, ¿yo qué voy a hacer? Jamás yo pensé que yo iba a ejercer la profesión en los Estados Unidos. Fue la tristeza, la necesidad de superar esa tristeza, de no caer en una depresión, de yo saber que tenía que reinventarme, la que me llevó a, bueno, ¿qué tengo que hacer? Estudiar, presentar exámenes, traer mis calificaciones de Colombia, hacer todo lo que tengo que hacer y aquí estoy sentada siendo y haciendo lo que para lo que fui diseñada. Entonces la tristeza, yo amo la tristeza. Porque ese Y fue el motivo. usualmente algo que cada que yo llamo a mis hijos, por ejemplo, mi hija que ahora está en Nueva York, la semana pasada la llamé y ella estaba muy triste porque ha perdido, ella es actriz y en este medio han partido muchos de sus compañeros con los que se graduó en la universidad y todo, porque Nueva York está muy peligroso. Y ella estaba llorando. Usualmente las mamás decimos, no llores, no llores. No, llora. Llora. Honra tu dolor. Honralo, hijita. Necesito que llores porque ¿saben qué es la depresión? Es tristeza reprimida. Y si usted hace catarsis, que es como se llama psicológicamente de la emoción, si usted hace esa catarsis, usted puede salir adelante. Entonces, abrace su tristeza, que esa tristeza esté segura que la va a promocionar a un nivel superior al que está. Bueno, como pudimos escuchar por parte de Adriana, las emociones realmente no son tan malas porque nos ayudan a pasar a un siguiente nivel. Sin embargo, ¿qué es lo que está mal? Vivir en una constante carga emocional de Ajá. miedo, de ansiedad, de tristeza y de ira. ¿Por qué? Porque como la doctora nos habló, cuando se producen estas emociones hay un sinnúmero de respuestas que nuestro cuerpo presenta. Hay aumento de los latidos cardíacos, aumento de la tensión muscular, muchas veces aumento de la frecuencia respiratoria y al activarse estos mecanismos en nuestro cuerpo, se produce una liberación de sustancias como adrenalina, el cortisol, que son sustancias que hacen que nuestros órganos internos estén sometidos a un estrés intenso. Es normal estar preocupados, estar ansiosos en un momento, pero cuando lo que me ocasionó esta emoción se fue y mi mente está trabajando como si yo tuviera ese estímulo y vive en una constante tristeza, en un constante miedo, nuestro sistema inmunitario se puede ver afectado y nosotros vernos vulnerables a desarrollar enfermedades virales, como la Eso es misma lo del que, coronavirus. Eso es lo que nosotros llamamos enfermedades psicosomáticas. Sí. Acordemos que psico tiene que ver con todo lo de nuestra mente, todo lo que psiquis es todo lo que, cómo funciona nuestra mente, Uh y -huh. soma es cuerpo. Entonces, a través de nuestra mente empezamos a mandar impulsos químicos a diferentes órganos según el sentimiento que estemos viviendo y la emoción que estemos viviendo o que estemos reprimiendo, nos contaminamos y podemos generar hasta cáncer. O sea, algo Así, tan grave como un cáncer. incluso hemos podido ver cómo muchas veces después de una descarga emocional a las personas le aparecen erupciones en la piel, úlceras estomacales, presentan muchos episodios de diarrea, un dolor de cabeza que no se le quita, un dolor de espalda muy fuerte, por solo mencionar algunos de los síntomas que la persona puede presentar cuando tiene una carga emocional importante. También se ha relacionado mucho en el ámbito de la salud, según la Organización Mundial de la Salud, y es cómo la tristeza, cómo la depresión puede también estar vinculada, este estrés, a tener problemas de la presión arterial.
O a sea, todo. estamos hablando Salud, de algo que puede afectarle su salud, no es solamente el bienestar para que usted desarrolle sus metas, logre sus objetivos, tenga buenas relaciones interpersonales con los demás, no. Cuando se habla de estar emocionalmente sanos, los ujú, beneficios son tanto para su estado de salud en general como para su estado de bienestar en los diferentes ámbitos de su vida. También, doctor, es importante destacar que cuando una persona está sometida a una emoción negativa, que es como se le llaman a estas emociones, sus conductas pueden variar. Una persona que esté contenta, una persona que esté en un estado de bienestar, se cuida su alimentación, hace ejercicio, comparte socialmente, aunque ahora no se puedan reunir, pero mantiene una comunicación con los demás. En cambio, cuando una persona está en una tristeza constante, en un miedo constante, en una preocupación constante, no le da mente a alimentarse adecuadamente. Empieza a comer lo primero que se le ocurra, no realiza ejercicio, no se quiere parar de una cama, empieza a adoptar conductas adictivas como el alcohol, el cigarrillo, para tratar de enmascarar ese sentimiento, esa emoción que me está haciendo daño. Así es que tanto a nivel de la salud como en el cambio de las conductas, un mal manejo de las emociones te puede perjudicar. ujú. Exacto. Antes de terminar con el tema de las adicciones, para pasar a la siguiente pregunta, que es cómo trabajar esas emociones, quiero que no se nos quede por fuera lo que es la repugnancia o aversión, que es bien importante porque es como Lo nosotros que solemos conocemos como alejarnos, asco, lo que conocemos como asco. que nos lleva a alejarnos del objeto que nos produce esa aversión. Y está muy ligada con la hostilidad, con el desprecio, con la animosidad, con la antipatía, con el rechazo, con el recelo, con el asco, con la repugnancia, con el desdén, con la displicencia, con el disgusto. Que no se nos olvide, la sorpresa también es una emoción intermedia que da paso a otra más fuerte. Me sorprendo y huyo o me sorprendo y ataco. Muchas veces las emociones, inclusive la tristeza y la sorpresa, nos ayudan como un mecanismo de defensa. Es ese instinto que tiene el ser humano de sobrevivencia. Y una muy importante que quiero, y la trabajamos mucho las mamás, y por eso complacemos a nuestros hijos en todo, es la vergüenza, que generalmente está aliada a la culpa. Entonces empezamos a complacer, como nos sentimos culpables con nuestros hijos, empezamos a complacerlos con todos. Y a los hijos hay que crearlos con un poco de hambre y un poco de frío para que ellos puedan valorar lo que realmente tienen. Y yo siempre en terapia digo que hay dos sentimientos que nos anclan, mi querida doctora Marcella, y es la culpa y el miedo. La culpa nos ancla porque no nos deja seguir adelante. Entonces quiero que pensemos mucho en esa vergüenza que generalmente la ocasiona es la culpa. Y la última, la que nos desconocemos, es más, muchas personas en mi país, sobre todo en la región donde yo soy, que yo soy antioqueña, siempre decían, ay, de eso tan bueno no dan tanto. Y cuando uno estaba muy alegre, siempre le decían, espere que ya viene, ya se va a poner triste, porque siempre Está como el que le, trancazo, dicen en sí, espera el dominicano. trancazo. Ay, ¿qué viene detrás de esa alegría? Porque siempre nos están como predestinando a estar mal. La alegría es una sensación de triunfo y liberación creativa, es un estado de satisfacción que muchas veces es mal interpretada. Yo quiero que, y siempre se lo digo a las personas, ¿cuál es la motivación que tú tienes para manejar el sentimiento? Nosotros no podemos estar alegres porque tenemos mucho éxito, porque el éxito es relativo. Para mí realmente ser exitosa es intentarlo cada día. Es intentar. A mí el resultado no me importa tanto como el trabajo diario, como el proceso que llevo. ¿Ok? Siempre las personas tienden a pensar, o no siempre, la mayoría de las veces, que cuando se está emocionalmente sano es porque estamos felices todo el tiempo. Uh -huh. Aclárenme eso. Realmente, ¿en qué consiste el estar emocionalmente saludable? Uh -huh. Exacto. Bueno, entonces podemos pasar, si tú me lo permites, a los pasos para trabajar tus emociones. Claro que sí, así que busquen lápiz y papel porque es bueno tomar notas. Uh Nosotras las -huh. mujeres
no es que sea difícil, pero no es tan fácil lograr manejar nuestras emociones. Es una decisión que tiene que ser día a día para nosotras lograr el resultado final. Muchas veces tenemos que buscar ayuda de un profesional del área para nosotras lograr, porque de la misma manera, de la manera que tú reacciones, no reacciono yo y a lo mejor las dos no estamos haciéndolo de la manera adecuada. Así es que la doctora nos va a dar unos tips para nosotras aprender a manejar esas emociones. Adelante, doctora. La primera es tomar conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que me tengo que dar cuenta que las emociones generan en mí una reacción positiva o negativa. Esto no tiene vuelta de hoja, como decimos en mi país. Esto es una realidad. Puede ser una reacción negativa o una reacción positiva. Entonces es tomar conciencia. Tomo conciencia de ella. La segunda es aceptar esa reacción, es aceptar esa emoción y reconocer las consecuencias que esa emoción me está trayendo en el aquí, el ahora, y de pronto con qué la estoy asociando con un recuerdo del pasado que de pronto fue doloroso y traumático, y identificar cuál es esa consecuencia que me trajo en el pasado. Mira, La si estoy tercera, triste, si estoy enojada, enojada. Regularmente las mujeres cuando le preguntan, ¿estás enojada por algo? Te dicen no. no, porque Deprime. nosotros no queremos. No, y me da mucha risa cuando yo pregunto a mis hijos si esto es motivo de chiste en mi casa. Hijos, me veo gorda y todos se miran. Entonces, no saben qué contestar, porque generalmente si pregunto tengo que estar consciente que voy a tener una respuesta, y esa respuesta me va inclusive a crear a mí un compromiso conmigo misma. Si mis hijos me dicen, sí, ma, te ves un poquito gordita, entonces yo sé que tengo que cuidarme porque estoy entonces teniendo malos hábitos alimenticios. Entonces simplemente es eso. Yo tengo mucho miedo de eso. Alguna vez mi hija mediana me preguntó, ma, estoy gordita. Ella estaba bien gordita, estaba en sobrepeso, y le digo, Little. Entonces ya en mi casa todo es Little, para burlarse de mí es Little. Mi mamá está Little enojada, porque a veces tenemos que trabajar con la realidad. Entonces la aceptación. El tercer paso es la acción, valorando esa emoción, sintiéndola. Yo hablo mucho y la doctora Marcella me ha escuchado varias veces decir, abraza el sentimiento, simplemente vívelo, siéntelo. Para poderlo sanar tienes que abrazarlo y dejarlo que esté ahí. Tómate tu tiempo, relájate, piensa. La cuarta es trabajar la respiración. La respiración, tú como médico debes saber lo importante que es la respiración, y esto se los puedes explicar tú mucho mejor por la oxigenación, por el bombeo del ritmo cardíaco, por tomar esa conciencia. A veces nosotros podemos escuchar cómo nuestro cuerpo está bombeando esa sangre, y esa sangre está transportando el oxígeno a nuestras neuronas, a nuestras células. Eso sí tú lo puedes explicar mejor que yo, y es bien importante. Internamente, de hecho, anteriormente habían hasta comerciales donde se nos invitaba a contar hasta 10 antes de reaccionar De ante una reaccionar. situación desagradable en particular. Y es precisamente por eso, contar hasta 10, aprovechando ese momento para respirar adecuadamente, y ese oxígeno que muchas veces se ve bloqueado a nivel cerebral, no deja que la mente racional actúe. Y viene la emoción y nos gana. Perdón, nos están pidiendo que repitamos la cuarta para Brigitte. Perfecto. Brigitte, la cuarta es trabaja tu respiración. Inhala y exhala conscientemente. Inhala paz, alegría, tranquilidad, amor, esperanza, y exhala la rabia, el dolor, la frustración, el enojo, el resentimiento. Exhálalo, saca todo eso, todo eso. Si nosotros dejamos esos sentimientos en nuestro organismo, como nos enseñaba la doctora, nos vamos a enfermar físicamente y emocionalmente. Entonces es inhala, Entonces, exhala. por ejemplo, cuando esos pasos debemos de darlo en el mismo momento que estamos presentando la emoción. Si es en Claro. el lugar de trabajo, si es en una casa con un familiar, no necesariamente usted lo hace delante de todo el mundo. Usted pide permiso y saca ese espacio para usted y se renueva en el baño, en una habitación, porque es en el momento que debemos trabajar con estos pasos que usted está dando cuando presentemos esa emoción. Exactamente. La quinta,
los seres humanos, escúchame esto que les voy a contar hoy, los seres humanos potencializamos lo malo 17 veces y lo bueno simplemente fue bueno. Nosotros vamos a una fiesta, yo uso mucho este ejemplo, vamos a una fiesta, el ponqué exquisito, la orquesta divina, la comida deliciosa, la novia hermosa, pero el papá de la novia estaba tan feliz y se pasó a traguitos. Nunca hablamos de lo bueno, hablamos de cómo el papá de la novia se pasó a traguitos. O hablamos es de los, en la cartulina blanca solo vemos el puntito oscuro. Entonces hagamos una lista. ¿Por qué una lista? Marisela, tú sabes explicarles mejor esto porque nuestra mente es fotográfica. Entonces cuando yo escribo estoy sintiendo, pensando, mi cerebro está tomando la orden de copiar, de hacer, de plasmar mi pensamiento. Yo lo estoy volviendo a leer, lo estoy volviendo a sentir y lo estoy volviendo a pensar. Y somos fotográficos, recordamos más lo que hemos visto que lo que hemos escuchado. Entonces, hagamos esa lista Es de cosas, tener un diario personal, de cosas positivas. donde escribimos lo que estamos sintiendo en el momento que estamos atravesando por esa emoción negativa. Yo manejo mucho, pues en consulta lógicamente se maneja mucho las víctimas, que solamente vienen y dicen las cosas malas. Mi mamá fue grosera, en la infancia me castigaron mucho, preferían a mis hermanos. Y hoy, en el aquí, en el ahora, le digo, ¿qué tienes de bueno? Porque a veces todo lo damos por hecho. Esta mañana yo tomé conciencia, esta mañana hice un inventario cuando abrí los ojos. ¡Wow! Me está cobijando un techo. ¡Wow! Tengo trabajo. ¡Wow! Mis hijos están vivos. ¡Wow! Dios me permitió estar aquí. Estoy viva. Mis pulmones están funcionando. Mis riñones están funcionando. Mi corazón está... Miren, hice una lista y casi que no termino. Son cosas que damos por hechas y por sentadas. Yo personalmente, cuando mi mamá vivía, me costaba como 600,000 pesos el oxígeno para que ella respirara. Y esta mañana yo me lo tomaba gratis porque Dios me lo estaba dando. Mi mamá era una paciente con deficiencia pulmonar que de eso murió. Entonces, hagamos una lista de esas cositas importantes, de esas cositas que sí tenemos, de todos estos regalos que la vida nos da para poder ser agradecidos. La gratitud nos lleva a saber manejar las emociones. Y por último, el ejercicio. ¿Por qué el ejercicio es tan importante? La doctora Marcella se los puede explicar. El ejercicio es vital, el ejercicio nos desconecta, cuando nos ejercitamos incluso segregamos un sinnúmero de sustancias que nos ocasionan placer y bienestar. Es mejor nosotros en los momentos que estamos sintiendo esas emociones negativas, sustituirla por hábitos que sean saludables y esto nos va a ayudar de una manera extraordinaria. Así es, así es. Entonces, para parafrasear y terminar, identifique su emoción, hónrela, abrácela, identifique de dónde sale, por qué la tiene, cómo, qué está pasando, si hay algún recuerdo del pasado que se la está volviendo más grande, potencializándosela, hónrela, abrácela y por último, acéptela. Es suya, le pertenece. Y usted, solo de usted depende qué hace usted con la emoción. Si se quiere estar infeliz, enfermar y sentirse víctima o si se vuelve protagonista de las emociones para que usted pueda realizar todos esos anhelos que tiene su corazón. Adriana, ¿cuándo, por ejemplo, nosotros buscamos ayuda profesional? Hemos hecho lo que nos has dicho paso por paso, sin embargo, no lo logramos. ¿Qué hacemos? O sea, cuando tú ya llevas lidiando con una emoción más de un mes y esta emoción te está trayendo consecuencias negativas, ¿qué son esas consecuencias negativas? Depresión, ansiedad, ataques de pánico. Entonces, ese es el momento en que tú tienes que consultar a un especialista. Puedes empezar, si tú piensas que no es muy radical, puedes un pastor, un sacerdote, un consejero, y si no, entonces ya puedes recurrir a personas que estén mucho más especializadas. Lo único que no se vale es quedarnos con esa emoción, destruyéndonos nuestra felicidad, porque estamos para, o sea, la libertad se trata de eso, de poder expresar nuestras emociones en salud física, Bueno, psicológica, emocional y social.
Así mismo, vamos a volver a repetirle porque quiero que esto quede grabado en su subconsciente. Recuerden que la salud emocional es una parte importante de la salud en general. Las personas que están emocionalmente sanas tienen el control de sus pensamientos, de sus sentimientos y de su comportamiento. Son Así es. capaces de hacerle frente a los desafíos de la vida, pueden poner los problemas en perspectiva y recuperarse de los contratiempos, como mencionó la doctora, se sienten bien consigo mismas y tienen buenas relaciones. Estar emocionalmente saludable no significa estar feliz todo el tiempo, como les dije No anteriormente. necesariamente. No, significa que estamos conscientes de nosotros mismos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, que podemos lidiar con ellas, ya sean positivas o negativas. Las personas emocionalmente sanas también sienten ira, también sienten tristeza y también están sometidas a estrés. Sin embargo, saben cómo manejarse en esos momentos. Pueden distinguir cuando un problema sobrepasa su capacidad de control, como nos explicó Adriana, y si podemos hacer algo al respecto, lo podemos hacer. Y si no, pues debemos de confiar y que esto también pasará. Y por supuesto, cuando usted no sabe o no domina esa ira, esa tristeza, ese miedo, esa ansiedad por más de un mes, aún siguiendo los pasos que Adriana nos mencionó, de identificarla, de expresarla, de trabajar, por ejemplo, con el perdón cuando tenemos la ira, de utilizar la respiración y seguimos presentándola de manera constante, pues debemos de buscar ayuda de un profesional para que nosotros podamos tener una calidad de vida adecuada. El que está sometido constantemente a una carga emocional negativa no es feliz, no es tranquilo, no disfruta del día a día, no sabe lo que es agradecer, como usted mencionó, que es el paso, fue el paso número 5, ¿verdad? Sí, Trabajar en el sí. agradecimiento, en el manejo de las emociones. Así es que es importante que usted reconozca que no solamente en su bienestar, sino que también el no manejar sus emociones adecuadamente le puede afectar su salud física. Las investigaciones demuestran una relación entre un estado mental optimista y signos físicos de buena salud. Esto se incluye que cuando usted está emocionalmente saludable, su presión arterial está controlada, hay una reducción del riesgo de enfermedades del corazón y usted siempre mantiene un peso saludable porque se alimenta bien, porque duerme adecuadamente, descansa y sobre todo es una persona más productiva. Así es que si usted quiere recibir asistencia de Adriana Ochoa, puede comunicarse al teléfono 954-670-1260 o puede enviarle un mensaje a través de su página de Instagram, porque realmente en estos días donde nuestras emociones negativas están a flor de piel, es cuanto más ayuda necesitamos para poder pensar y saber de qué manera voy a utilizar esto que aparentemente es negativo, el estar en el confinamiento, el estar todo el día en casa, el muchas veces no tener trabajo, aprender a ver esta situación como una oportunidad y poder desarrollar mi potencial. Recomendaciones finales. Bueno, recordemos que somos el concreto de cuerpo, mente y alma. Si yo quiero que mi cuerpo funcione totalmente, mi mente debe estar también funcionando totalmente. Y así mi alma también va a estar feliz, porque el alma es de donde vienen las emociones. Entonces, para nosotros estar felices. Hay una cosa importante, Marcella, y es el teléfono que diste es el teléfono de la oficina y ese teléfono casi nunca lo contesto porque Ah, cuando estoy aquí perfecto. estoy ocupada. Entonces, el teléfono en el cual yo misma recibiré sus llamadas es el 754 Lo voy a poner en 245 pantalla. 3535. Perfecto. 754 Este tiene servicio de 245 WhatsApp, ¿verdad? 3535. Señora, A través del WhatsApp también lo pueden conseguir. Aquí lo puse en uno de los comentarios para que lo tengan pendiente. Sabemos que ahora hay mucha necesidad. Necesitamos vaciar esas energías y esas emociones negativas y aprender a sustituirlas. Señores, no es tan fácil. No se den por vencida, no se sientan mal
si no lo logran, si no le tienen esa paciencia, si no tienen esa calma en el hogar en ese momento, inclusive cuando no sabemos ni siquiera cómo manejar el tener a todos los niños en casa. Hay que buscar ayuda, no tener vergüenza, si la necesitas, buscar esa ayuda profesional, que hoy en día hay tantas herramientas, ya sea visitando directamente una consulta física, a través de las consultas virtuales y la telemedicina, se le puede aprovechar este tiempo a la tecnología de terapias como las que la doctora ofrece. Marce, lo más importante es valide su sentimiento, valídelo con su amiga, valídelo usted misma ante el espejo si está tan solita y no puede llamar a nadie, pero valídelo, que cuando usted lo valida lo está identificando, lo está sintiendo y lo está sanando. Ay, pues Eso es muchísimas importante. gracias, Muchas bendiciones gracias. y agradezco Amén. a Dios también por esas amigas, por esos ángeles que Dios les envía a las personas, pues precisamente también para eso. Son como terapias, el uno poderse descargar de ciertas emociones que muchas veces no podemos con ellas y que al final resultan incapacitantes y nos pueden enfermar. Así es que muchísimas gracias a todas ustedes las que Gracias nos a han ti. seguido. Gracias a Adriana por sacar un momento de su tiempo. Esta transmisión va a estar disponible por 24 horas, así es que si usted cree que alguien la necesita, pues compártala para que le saque provecho y pueda lograr con los pasos que Adriana nos enseñó manejar sus emociones y lograr tener una vida tranquila, en paz, en un bienestar completamente pleno, independientemente de las circunstancias en que se encuentre. Así es que gracias por su tiempo. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.